Sí, profe, se escucha. Sí, sí se escucha, Ok. profe. Bueno, arrancamos con la teoría entonces. Habíamos dejado acá en el TAD Pila, o sea, la idea que estábamos viendo en el capítulo 2, que es tipo abstracto de datos básicos. Vimos la lista y ahora vamos a ver tres más, que son la pila, la cola y la correspondencia. Bueno, acuérdense que siempre decíamos que primero describíamos cómo eran las operaciones en forma muy abstracta, después una interfaz en C++, un header, una interfaz, y después implementaciones, ¿no? Posible una o más implementaciones de esa interfaz. Bueno, veamos el TAD pila, ¿eh? Entonces, el TAD pila es en realidad un subtipo de la lista, donde la única diferencia con la lista es que todas las operaciones se realizan en un extremo de la lista, que le vamos a llamar el tope. Se le llama estructura LIFO, last in, first out, es decir, el último en entrar es el primero en salir. Porque la idea es medio como, diríamos, como una pila de libros, donde me van dando libros, yo los voy poniendo en la pila y no puedo extraer un libro del medio porque si no se me caen, digamos, ¿no? Entonces solamente lo voy poniendo y extrayendo por un extremo, que le llamo el tope. Por lo general se usa para almacenar, muchas veces se usa para almacenar objetos que o bien no me interesa el orden específico de ellos, o sea, yo los voy poniendo y después no me interesa en qué orden los voy sacando, los quiero poner porque por alguna razón en este momento no los puedo procesar, entonces los meto en ese contenedor y después los voy sacando y no me importa el orden, entonces de esa forma los meto, de lo más simple. Y otras veces cuando quiero poner también objetos que son indistinguibles entre sí, o sea, son cosas que estoy usando y que andan dando vuelta por ahí y los pongo y no me importa cuál voy a sacar, entonces, bueno, los pongo y simplemente saco el último que puse. Ya vamos a ver que en un ejemplo que vamos a ver, perdón, no ya vamos a ver, ya lo vimos. La lista de celdas libres cuando implementamos listas por cursores, es una pila en realidad. Y está bien, ¿no? Porque ahí va bien una pila, porque bueno, yo tengo celdas libres y las quiero poner en algún lugar para después reusarlas. Y en realidad cualquier celda libre, yo no quiero tal celda libre, quiero cualquier celda libre. Entonces son objetos que están ahí disponibles y que son indistinguibles entre sí, no me interesa cuál es el que quiero, lo único que quiero es una celda que esté libre y entonces los meto en una pila. Bien. Entonces, como ejemplo, para sugerir cuáles son las operaciones que queremos hacer con la pila, tenemos justamente este de las celdas libres. Y entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dada una pila, o sea, el contenedor, insertar un elemento en el tope de la pila, después obtener el valor del elemento que está en el tope de la pila y después eliminar el elemento del tope. Entonces, básicamente las funciones que tiene la pila son estas que están acá. Una top que me devuelve el elemento del tope, otra pop que lo elimina, pero ojo, no lo retorna. Esto varía en algunos lenguajes, o sea, en C++ es así como lo estoy mostrando acá, pero en otros lenguajes la misma función que te hace el pop también te devuelve el valor. Bueno, acá no. Y después push, que toma un elemento X y lo inserta en el tope. Y después, como todos los otros contenedores de C++, tenemos clear, que lo deja el contenedor vacío, size, que me retorna la cantidad de elementos, y empty, que es un predicado que me devuelve si está vacío o no. Bueno, en este caso este contenedor es tan simple que directamente vamos directo a la interfaz compatible con STL. Bueno, casi todas las librerías que implementan pilas usan una interfaz similar a esta. Y están estas tres funciones que agregamos, que las tienen prácticamente todos los contenedores de C++. Entonces, veamos, por ejemplo, me dicen sumar los elementos de una pila. Tengo una pila y me dicen sumar todos los elementos de una pila. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno,
y tengo un acumulador sum igual a 0, y ahora, mientras la pila no está vacía, voy mirando el elemento que está en el tope, lo acumulo en el acumulador y lo elimino. Cuando salgo de este lazo, quiere decir que la pila está vacía y retorno el valor de la suma de los elementos. Bueno, esta implementación es destructiva, ya que la pila queda vacía. Para colmo la pasé por referencia, ¿no es cierto? Bueno, una posibilidad es pasarla por, si quisiera hacerlo no destructivo, una forma de evitarlo sería pasándola por copia. Pero el problema de pasarlo por copia es que si la pila es muy grande, en el momento de hacer la copia tengo 2 veces en la cantidad, el tamaño de la pila correspondiente. ¿Habrá alguna Perfecto. forma de hacerlo? ¿Sí? No, disculpe, hay unos chicos que quieren ingresar, me parece. Ah, perdón. Sí, gracias por avisar. Nada, de nada, profe. Un momento. Sí, por favor, avísenme cuando ven que hay gente. Avísenme. Yo acá no veo nada, no sé si es. Bueno, ahí estamos. Bien. Entonces, una posibilidad es hacerlo por copia. O sea, acá no poner el ampersand, entonces sería por copia. Pero bueno, implica la copia, ¿no? La pregunta es si puedo hacerlo sin hacer la copia. El problema con la pila y la cola, es que no tienen iteradores. No se puede iterar sobre ellos. Solamente accedemos a través de los extremos. En el caso de la pila, solamente accedemos a través del tope. O sea que yo no puedo iterar. Bueno, pero una forma de iterar, en cierta forma, es ir pasándolo a otra pila. Yo podría tener otra pila auxiliar Q y iría extrayendo elementos de P, los voy acumulando, pero los voy pasando a Q. Entonces, fíjense, cuando el 2 pasa a Q, pasa al fondo, digamos, ¿no? De la pila. El 9 pasa arriba del 2, así siguiendo. En algún momento, por ejemplo, cuando pasé 4 elementos del 2, 9, 1 y 7 de una pila, de la pila P a la pila Q, bueno, ok, los elementos pasaron, pero quedan invertidos. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta eso cuando uno maneja pilas. Cuando uno pasa cosas de un lado al otro, ojo que se invierten los elementos. Nada, tengan en cuenta eso. Entonces, la versión no destructiva de la suma de elementos de una pila es esta que está acá, y los va pasando, tiene un auxiliar, stack de int q, y va pasando, va haciendo igual que antes, lo va extrayendo los elementos de la pila y va haciendo un pop, pero a su vez va haciendo, también agrega esto que hace un push en q. Entonces, cuando salgo de este lazo, sumé los elementos de la pila y tengo los elementos de la pila en Q, ¿no es cierto? Ahora, para que la pila quede igual que antes, tengo que volver a extraer los elementos de Q y pasarlos a P. Uno estaría tentado acá de hacer un swap, pero justamente, fíjense que en este caso el swap no iría porque quedarían invertidos, ¿no? Para que quede exactamente la misma otra forma, en la que como estaban en P, tengo que ir de nuevo extrayéndolos de Q y pasándolos a P. Esta versión es no destructiva, los elementos quedan en el mismo orden que antes en P, y en todo momento, digamos, en cierta forma es lo que decimos in place. In place, ¿qué quiere decir? Que lo hace en el mismo contenedor. En realidad usa un contenedor auxiliar, pero en realidad lo que queremos decir con in place es que el tamaño total de los dos contenedores es siempre constante, ¿no? Si en un momento en P tenía 1.000.000 de elementos y voy por la mitad, pasé 500.000 elementos a Q y tengo en P 500.000 elementos y en Q 500.000 elementos. La cantidad de elementos es constante. O sea que no requiere de espacio adicional. Más que estrictamente in place, la cantidad total de tamaño ocupado es el mismo. Bueno, implementación de pilas mediante listas. La pila se puede implementar fácilmente a partir de una lista, asumiendo que el tope de la pila está en el comienzo de la lista. O sea que push y pop
¿Se acuerdan que push es meter un elemento, pop es extraer un elemento, borrar un elemento? Bueno, se hacen a partir de insert y erase en el comienzo de la lista. Y el top sería un retrieve o una referenciación, digamos, de la primera posición de la lista, del began. Bueno, la implementación por punteros y cursores sería perfectamente apropiada, ya que todas estas operaciones son orden de 1. Eso porque elegimos como tope el comienzo de la pila, de la lista, perdón, el comienzo de la lista. ¿Por qué? Porque si hubiéramos elegido el fin de la lista, entonces fíjense, push no habría problema, porque push de un elemento sería insertar en end. Eso es orden de 1. Pero pop y top, los dos serían orden de n, ¿no? Porque borrar, fíjense que yo no sería para ver el último elemento de la lista, no podría ser una referenciación de end, sino que tendría que tomar end y hacer menos menos. No tengo que referenciar o borrar la última posición, el end, sino la anterior. Y eso acuérdense que en una lista, si es simplemente enlazada, me costaría orden de n. Entonces, para listas simplemente enlazadas, se puede implementar pila en términos de una lista, a condición de que se elija como tope el began, el comienzo de la lista. Entonces, bueno, acá tenemos una implementación, una interfaz, class stack, derivado de la lista, y que, bueno, tiene las cosas que dijimos, ¿no? Tiene el constructor, clear, top, pop, push, size y empty. Las implementaciones están acá. Mantenemos un tamaño, mantenemos además un miembro que es el tamaño de la lista, de la pila. Bueno, eso lo inicializamos en 0 y cada vez que borramos o agregamos hay que mantenerlo, ¿no? Bien. Fíjense, el top sería un retrieve de began. Este began es el began de la lista, ¿no? Y retrieve sería retrieve de began. Bien. Erase es erase de began. Y push es un insert en began. Clear es un clear de la lista, o si no, erase de began end de la lista. Y empty, que es un predicado que retorna si la lista está vacía o no. Bueno, acá está implementado en términos de began igual a end. En cualquier contenedor se puede ver si está vacío con began igual a end. También se podría haber usado el empty de la lista, o bien que el size sea 0. Cualquiera de esos podrían usarse. Y para size podemos retornar el size m que tenemos guardado. Esto de guardar en muchas otras, en esta y en otras muchas implementaciones, cuando tenemos que implementar size, hay varias opciones, ¿no? Una sería mantener un size, como en este caso. Por ejemplo, pensemos en el caso de la lista. Si yo quiero hacer el size, hay básicamente dos estrategias. Una, mantener el tamaño de la lista, y entonces, o sea, mantener adentro un entero, que es el tamaño de la lista, y entonces la ventaja de eso que es que cuando tengo que retornar el tamaño de la lista, es orden de 1, porque simplemente tengo que retornar ese valor. ¿Cuál es la contra? Que tengo que mantenerlo. Cada vez que hago una operación, tengo que acordarme de, si borro un elemento, decrementarlo, y si inserto un elemento, incrementarlo. De hecho, la implementación de lista de las STL no tiene esto, no tiene guardado un size. Entonces, la otra estrategia, ¿cuál sería? No mantener ese size, sino que cuando el usuario llama a size, bueno, contar los elementos de la lista. Pero acuérdense que contar los elementos de la lista, o sea, ir recorriéndolo, arrancar en began y llegar hasta end, eso es orden de n, ¿no?
Entonces, la ventaja es de que no tengo que mantener un contador, no tengo que mantenerlo, ni tengo que tenerlo, ni mantenerlo, pero el problema es que la función size es orden de n. Bueno, el problema en las STL está implementado así, o sea que el size de las STL, ojo que es orden de n. Ojo con usar size adentro de un lazo muchas veces. Bien. Otra posible implementación de pilas sería por arreglos. Tenemos un arreglo, de nuevo, al tener, acuérdense, como esto es similar a la implementación de listas por arreglos. El problema con esto es, por empezar, es de que el tamaño es restringido, ¿no? O sea, quiero decir, cuando si alocamos este vector, este arreglo de tamaño 1000, la pila va a poder tener a lo sumo 1000 elementos. Vamos a elegir como tope de la pila el fondo del arreglo. O sea, si los elementos van desde A hasta Z, cuando inserto y elimino elementos, se saca al final. Eso es bueno porque tanto insertar como eliminar es orden de 1. Ojo que si lo hiciéramos al revés, si tomáramos como tope el comienzo del vector, ahí estaríamos en problemas, ¿no? Porque tanto insertar como borrar sería orden de n. O sea que implementarlo por arreglos es una implementación razonablemente eficiente, el único problema que tiene es que el tamaño es rígido. Pero mientras elijamos como tope el fondo del arreglo, todas las operaciones, push, pop y front, serían orden de 1. Bueno, acá acá decimos esto del tamaño de la pila, ¿no? El tamaño de la pila guarda en un miembro, size m, este contador se inicializa en 0 y después, cada vez que hacemos operaciones que modifiquen el tamaño, hay que mantenerlo actualizado. Bien, fíjense que la pila, en la pila implementada en las STL, se puede usar una pila implementado en términos de otro contenedor. Se le puede decir, si no digo nada, se implementa en términos internamente de una lista. Pero en realidad también lo puedo implementar en términos de un vector. Eso en la terminología de las STL se le llama que es como una especie de adaptador. Por eso fíjense acá lo ponen así, como un bloquecito que se puede enchufar a otros diferentes contenedores. Y yo la ventaja de usar la clase pila es que en mi aplicación yo solo digo que uso una pila y después si en algún momento, si ahora lo hago con una pila basada en lista, bueno, tiene ciertas propiedades. Si en el día de mañana quiero usar otra cosa, lo quiero hacer en términos de vectores, simplemente cambio el contenedor básico y mi código sigue andando. Se le llama que es un container adapter, un adaptador de contenedores. Bien, la interfaz que vimos, la interfaz básica, bueno, la interfaz STL, bueno, en realidad no cambia mucho. Para este contenedor prácticamente no cambia nada. La única diferencia es que está templatizado. ¿Por qué? Porque lo otro es, acuérdense, la otra diferencia que teníamos entre las interfaces básicas y la interfaz avanzada eran las clases anidadas y sobrecarga de operadores. Bueno, acá sobrecarga de operadores no hay, porque no hay de referenciación, solo se accede a través de top. No hay operator asterisco, no hay iteradores. Entonces, de esas dos cosas no está. La única diferencia es que está templatizada. Bien, así que la diferencia es muy básica, digamos. Bien, y como dijimos, entonces acá tenemos los métodos de la clase pila y los costos para las diferentes implementaciones. Para lista, si usamos el tope en el began, entonces push, pop y top son orden de 1 y el clear es orden de n. Si usamos una implementación
en base a lista, pero usando como top el end, entonces push es orden de 1, porque insertar en el end es orden de 1, pero pop y top se transforman en orden de n, lo que dijimos hoy. Y clear siempre es orden de n, ¿no? Y finalmente, si lo hacemos en términos de arreglo, todas las operaciones son orden de 1, o sea que fíjense que implementar una pila con arreglos no es una mala idea. El único problema con los arreglos es que el tema del tamaño, ¿no? Del tamaño máximo. Bien. Otro contenedor, también muy simple, es muy parecido a la pila, es la cola. La cola es, por contraposición con la pila, es FIFO, first in, first out. El primero en entrar es el primero en salir. Bien, la cola es un objeto muchas veces usado como buffer o pulmón, en el cual yo voy poniendo elementos y a medida que los voy poniendo, cuando van saliendo en el orden en que entraron, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes desde un programa escriben a disco, la verdad es que no se escribe inmediatamente en el disco las cosas a medida que las van escribiendo. A medida que las van sacando por terminado, las van escribiendo en un disco. Se van guardando en un pulmón, en un buffer, y después cada tanto, cuando ese buffer llega a un tamaño, todo eso junto se manda al buffer o por la terminal o lo que sea. Es lo que se llama un buffer o un pulmón. Bien. Entonces la idea es, como dijimos, ¿no? Es como la cola del supermercado. Voy poniendo cosas en lo que se llama el back, en la parte de atrás, y después van saliendo por el frente en el orden en que los fui poniendo. Las operaciones que típicas son front, que me permite obtener el frente del contenedor, el primer elemento, el primero a tratar, el primero que entró y que todavía no fue procesado, eliminar ese elemento y después agregar un elemento en la cola. Entonces, la interfaz que vamos a tener es esta que está acá. La cola en inglés es queue. Y tenemos el constructor, clear, front, que me devuelve el primer elemento. Me devuelve, fíjense, una referencia. O sea que lo puedo usar tanto para ver el elemento como para modificarlo. Pop, que elimina un elemento del frente. Y push, que inserta un elemento, pero atrás, en el back. O sea que es muy parecido a la pila, nada más que en vez de top ahora se llama front, y el push ya no es en el tope, sino que es en el back. Esa es la única diferencia entre pila y cola. Profe, Sí, ahí en la STL, por ejemplo en el front, ¿haría un sí. chequeo de que la cola sea no vacía, digamos? ¿O no No. chequea, digamos? Lo más probable es que dé un error en tiempo de ejecución, un error de memoria. Claro, Porque es como de referenciar un iterador no de referenciable. ¿Cuál es el problema con eso? A ver, la gente se pregunta por qué no hay un chequeo, etcétera. Bueno, sí, uno podría hacer contenedores súper seguros que hacen todos los chequeos posibles. Pero cada chequeo que haces, ojo que te cuesta, ¿no es cierto? O sea, después en tiempo de ejecución te va a ser más lento. Entonces, por lo menos la decisión para este tipo de contenedores es que el usuario es el que tiene que encargarse de hacer las cosas bien. No hay un chequeo. claro. Bien. Entonces, este ejemplo de programación, escribir un programa que calcula la suma de los elementos de una cola. Bueno, acá los vamos de nuevo, los vamos extrayendo y a medida que lo vamos trayendo, los vamos poniendo en una cola auxiliar Q2 y después los vamos extrayendo, los vamos acumulando, los vamos poniendo en una cola Q2 y después una vez que terminamos, los vamos sacando de Q2 y los volvemos a meter en Q. Fíjense que en el caso de una cola, los podríamos ir extrayendo de Q y los podríamos ir metiendo en el mismo back. Como quedan en el mismo, como van quedando en el mismo orden, no es como la pila, los podemos ir sacando del frente y poniéndolo en la cola. De esa forma podríamos hacer la suma
en forma no destructiva, in place, en el mismo contenedor. El único problema es que tenemos que saber cuántas veces tenemos que hacer extraer e insertar. Bueno, podríamos usar el size, ¿no? En este caso sabemos que... Profe, Sí. creo que hay unos alumnos que están esperando para Ah. entrar a la sala. Ok. Gracias. Ah, Bien. Acá, por ejemplo, en este caso, miramos el size de la cola, son 6. Entonces, 6 veces extraemos un elemento del frente y lo acumulamos y lo ponemos en el back. Bien, acá está la versión donde usamos un contenedor auxiliar. De todas formas, piensen que en este caso, si bien estoy usando un contenedor auxiliar, acuérdense que en el criterio de in place cambia un poquito, ¿no? Podríamos relajarlo un poquito y decir que estamos haciendo algo in place si no requerimos de memoria adicional. Entonces, como en este caso, la cantidad total, los tamaños totales de la suma del tamaño de Q más la suma del tamaño Q2 se mantiene constante, porque a medida que voy sacando elementos de Q, los voy pasando a Q2, podríamos decir que es in place. Profe, Sí. ¿y es mucho, digamos, el requerimiento de memoria en cuanto a pasar una cola a una lista? ¿O no cambia mucho? No te entendí, ¿cómo me decís? Claro, de pasar una cola para trabajarla en una lista. Hola. ¿Hola? Sí. Ah, no, decía que pasar una cola a una lista y después trabajar con la lista. ¿Es mucho más costoso que trabajarla desde la cola sola, digamos? ¿O no? A ver, la cola hay que ver cómo está implementada, ¿no? O sea, la cola, ya te digo, la cola en la 6STL, normalmente, si no decís nada, está implementada en términos de una lista. O sea, en el fondo, adentro tiene una lista. Claro. Así que no sé si te entendí bien, pero está manipulando una lista en el fondo. Claro, claro, eso preguntaba, digamos, sí. Ok. Bueno, entonces igual que para la pila, la cola no tiene posiciones, acuérdense siempre de eso, no tiene posiciones, de manera que no hay sobrecarga de operadores ni clases anidadas. Pop y front actúan sobre el frente, que sería el principio de la lista, y push actúa al final. Los tiempos de ejecución son todos orden de 1, pop, front y push. Si lo hiciéramos al revés, ojo, porque push estaría bien, pero pop y front estarían mal, porque estarían actuando en el fin y eso sería orden de n. Bien, y también tenemos size, empty, el predicado empty y clear. Y el caso de, bueno, clear cuando lo implementamos en términos de lista es orden de n, porque involucra ir eliminando los elementos, ¿no? Bien, con eso damos por terminado lista, pila y cola y pasamos a correspondencia. Bueno, la correspondencia o memoria asociativa almacena la relación entre elementos de un cierto conjunto universal D, llamado el dominio, con elementos de otro conjunto universal llamado el contradominio o rango, range. En cierta forma, es como lo que nosotros pensamos como una función en matemática, ¿no? Por ejemplo, la función cuadrado que toma un entero j y retorna el valor j al cuadrado. Es una correspondencia entre enteros. O sea, tanto el dominio como el contradominio son los enteros. La correspondencia debe ser unívoca, o sea, cada elemento del dominio le debe asignar un solo elemento del contradominio. Pero no necesariamente al revés. Tiene que ser unívoca, pero no biunívoca. O sea, no necesariamente a cada elemento del contradominio le tiene que asignar un solo elemento del dominio. Por ejemplo, acá fíjense, esta que es cuadrado, a menos 1 y 1 le asigna el mismo elemento del contradominio, que es 1. Y a 3 y menos 3 le asigna el mismo elemento del contradominio, que es 9. En general se guardan básicamente cómo se implementan las correspondencias. Bueno, almacenando de alguna forma, lo más eficiente posible, los pares clave-valor.
tratando de que esto sea lo más eficiente posible, ¿no? Claro, cuando son cosas en las cuales yo puedo calcular el valor a partir de la clave, entonces eso no llama a implementarlo como una correspondencia, sino que directamente lo hago como una función, ¿no? Por ejemplo, la función j cuadrado, no lo voy a implementar con una correspondencia, no voy a guardar en la máquina los valores de los cuadrados, de los números enteros para cada número entero. No tendría sentido, ¿no? La correspondencia es como una función, pero en realidad se usa cuando no puedo, entre comillas, calcular el valor a partir de la clave. Por ejemplo, si estoy haciendo una correspondencia entre números de DNI y el sueldo de un empleado, eso yo no puedo calcular el sueldo de un empleado a partir de su DNI, ¿no? Es un valor que yo le asigno, tiene las propiedades de una función, pero no se puede calcular. Profe, Sí. puede ser que, por ejemplo, en algunas calculadoras, operaciones como raíz o logaritmo, sea una correspondencia en vez de un cálculo. No. No, sería muy costoso, imagínate. O sea, que habría que almacenar para cada valor su raíz cuadrada o su cuadrado, ¿no? No. Bueno, no sé si te entiendo bien a qué te referís. Cualquier cosa, fíjate después bien y cualquier cosa no me decís. Pero yo entiendo que no. Así como lo estamos diciendo, no. Sí, Bien. no, me había confundido porque supuestamente antes como que había tablas de como era costoso calcular antes los logaritmos y algunas Ah, raíces, no. por eso. Cuando yo en mi época nos enseñaban a usar para hacer las cuentas, los productos, sobre todo productos y divisiones, había un método que era con unas tablas, y había que comprar en unos libros, unas tablas que contenían unos números, y bueno, y los cálculos, cuando no había calculadoras, usaban unas tablas, y los cálculos astronómicos, científicos, así se hacían con las tablas de logaritmos. Interesante, tecnología del siglo pasado. Bien. Entonces, pensemos en una aplicación, sería mantener una lista de sueldos. Yo quiero escribir un programa que memoriza para cada DNI de un empleado el sueldo, ¿no? Entonces, la idea es que yo corro el programa y entonces el programa me va preguntando los documentos, yo le entro al documento, el usuario entra al documento, si el documento tiene un sueldo asignado, me lo tira por pantalla, y si no, me pregunta, ingrese el salario mensual, yo le entro el valor, y él lo va memorizando. Es como por eso se llama una memoria asociativa, va asociando el DNI, que es la clave, con el valor, que es el sueldo. Dos empleados diferentes no pueden tener el mismo DNI, pero sí podrían tener el mismo sueldo, ¿no? Si acá, por ejemplo, le entro este DNI 14203-323 y le asigno 2000, después cuando paso otra vez el mismo DNI, no me acuerdo, había tenido un ejemplo que estaban repetidos, bueno, acá, este DNI tiene sueldo 2500, cuando después lo vuelvo a entrar a ese mismo DNI, bueno, se acuerda, lo tiene grabado, y entonces me tira el valor del salario correspondiente. No me lo pregunta, sino que ya me tira el sueldo correspondiente. Y cuando le paso un DNI que es 0, bueno, termina. Un ejemplo simple. Bien, acá sería la implementación. Todavía no conocemos la interfaz, entonces todavía no sabemos cómo rellenar estos que tienen puntos suspensivos, que son pseudocódigos, ¿no? Tenemos que poder declarar una tabla de sueldos, entramos en un lazo, le pedimos al usuario que nos ingrese un número de documento, el usuario lo entra, si el usuario entró un documento nulo, ya sabemos que tenemos que terminar, si no, tenemos que, para ese documento, ver si ese documento tiene o no un sueldo asignado.
Si no tiene un sueldo asignado, bueno, pregunta por terminal cuál es el sueldo, el usuario lo entra y entonces lo asigna. Si tiene un sueldo asignado, lo saca por pantalla. Bueno, este ejemplo, ¿qué operaciones abstractas sobre el tipo correspondencia nos sugiere? Bueno, para empezar, dada una clave, consultar si la correspondencia tiene o no asignado un valor para esa clave. Después, dada una clave, poder asignarle un valor a esa clave. Y después, dada una clave, recuperar el valor asignado a esa clave si lo tiene. Y entonces ya vamos a la interfaz para correspondencias, es la interfaz básica. Bueno, como los otros contenedores, como la lista, tiene un iterador, o sea, lo puedo recorrer a la correspondencia. Acuérdense que pila y cola no tienen iteradores, lista y correspondencia sí tienen iteradores. Bueno, otra diferencia con respecto a los contenedores que vimos hasta ahora es que estos contenedores, el contenedor correspondencia, involucra dos tipos. Hasta ahora, lista, pila y cola tienen un solo tipo, que es el tipo de elementos, lo que guardo adentro del contenedor. No confundir con lista, que tiene unos tipos internamente que son celda y... celda. Que esos son internos, son solamente internos para la implementación. Celdas, ¿no? ¿No es cierto? Ese es un tipo interno, sí. Hay un alumno que pide para entrar. Ah, va, ok. Perdón. ¿Dónde está? Ah. Bien. Gracias. No hay nadie más que sea host. ¿Puedo nombrar a alguien como co-host? Jorge Palacios, ¿te puedo nombrar como co-host? Sí, sí. Ok. Cualquier cosa, si tenés que dejar, avísame, así no pongo a otro. Vamos a poner por la duda otro más. Alan Gassman, ¿te puedo poner como co-host? Bueno, ya fue. Bien. Sí, sin problema. Ok. Bien, si ves gente que entra, que pide entrar, por favor háganlo entrar. Bien, entonces tenemos la clase iterador y después tenemos la clase correspondencia, que bueno, va a tener sus cosas internas, después vemos, private, y después públicos tenemos, perdón, justo estaba diciendo de que tenemos dos tipos involucrados. El tipo dominio y el tipo contradominio. Dominio, domain T y range T. En la terminología de la STL se usa a veces domain T y range T. También se usa key T y range T, si no recuerdo mal. O key T y value T. Bien. Entonces tenemos estas funciones que son find, de una clave, que dada una clave me devuelve el iterador. Cuando hablamos de iterador en correspondencia, otra cosita que hay que recordar es que la correspondencia, en el fondo, es un contenedor que contiene pares de clave-valor. Entonces, cuando tenemos un iterador, el iterador itera sobre los pares clave-valor. Bien, entonces tenemos find, que dado una clave, key, me devuelve el iterador al par clave-valor. Por supuesto, si esa clave no tiene nada asignado, me devuelve end. Después, insert, que dada una clave y un valor, me inserta un nuevo par clave-valor con esa clave y ese valor, y me devuelve un iterador al par que acabo de insertar. Retrieve, que dada una clave, me devuelve el valor almacenado para esa clave, el valor correspondiente a esa clave.
Bien. Fíjense que devuelve una referencia. Por lo tanto, se puede usar tanto para modificar, para ver el valor, como para modificar. Arrays de un iterador. Hay dos sabores de arrays. Hay array de un iterador y array de una clave. El array de un iterador, se supone que ese iterador apunta a una... Es un iterador referenciable, o sea, no es en, o sea, apunta a un par real, clave, valor que está en el contenedor y lo borra. Y después, arrays de una clave que, bueno, pueden pasar dos cosas. Que esa clave no tenga nada asignado, en cuyo caso no hace nada, porque no hay nada que borrar, y que sí tenga algo asignado, en cuyo caso elimina el par clave-valor correspondiente a esa clave. Bien, fíjense que el arrays de una posición simplemente no retorna nada, porque simplemente borra a ese par clave-valor, y el array de una clave retorna un int. Ese int, ¿qué quiere decir? Bueno, ese int significa la cantidad de pares clave-valor que fueron efectivamente eliminados. Pues acuérdense, si esa clave no tenía nada almacenado, no hace nada. Por lo tanto, retorna un 0, no borro nada. Y si tenía un valor asignado, retorna 1, que quiere decir borré un valor. ¿Podría ser que el array de domain de array de una clave retorne más de 1? ¿Podría ser que una clave tenga asignados varios valores? No. No, justamente por definición de correspondencia dijimos que tiene que ser unívoca, o sea que para una clave solamente puede tener un valor. Entonces, si solamente puede retornar un valor, ¿por qué no retorna un bool? Porque al final me tendría que decir solamente si es verdadero o falso, solamente o es 0 o es 1, ¿no es cierto? Bueno, porque la explicación es que hay otro contenedor que se llama multimap, que es como el map, pero efectivamente se permite que una clave tenga todos varios valores asignados. La misma clave tenga varios valores asignados. Nosotros esa no la vemos en el curso, pero por compatibilidad con el multimap, el array de key retorna un int y no un bool. Profe. Bien. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de que vos tengas un mapa y tengas que borrar los números pares, y Sí. el último que vos ingresás, digamos, es un número par, o sea, con dos asignaciones iguales, ponele, vos tenés un 2 asignado, un 2 y un 3, y tenés que borrar el 2. ¿Cómo sería? Porque pero es en el multimap, ¿me estás diciendo? En el mapa común. En el map, para ver si te Claro. entendí bien. En el map, el 2 solamente puede tener un valor asignado, no puede tener... Claro, No por sé si eso. entendí. Y en ese caso, si tenés que quedarte con los impares y vos tenés el último Con número las, que vos tenés. con las claves impares. Ajá. O sea, tenés una correspondencia cuyas claves son enteros y vos querés eliminar los pares de asignación cuyas claves son pares. Por ejemplo, Ajá. Claro. satisfacen cierta condición. Hola. Claro, profe, sí. Hola. Bueno, sí, no entiendo. Vas recorriendo las claves y las vas borrando. No veo la complejidad. Vos decís que el problema está en el último. Claro, en el último, digamos. ¿Y por qué habría un problema en el último? Si el No, último es... pregunto, Sí, ¿cómo sería, digamos, en ese caso? nada, lo ¿Las borrás. recorres igual, digamos, y la eliminás igual? Sí, vamos a ver, porque hay un pequeño detalle cuando recorres elementos de una correspondencia y los querés borrar. No es como en listas, no es como en listas. Después lo vamos a ver. Ah, dale, profe, Bien. dale. Ok. Bien, entonces estábamos en... después, dado un iterator, acuérdense que el iterator
apunta al par clave-valor. Entonces, entre comillas, para desreferenciarlo, ¿cómo hago? ¿Qué me devuelve? Bueno, entonces tengo funciones key, que me devuelve la clave, o sea, me devuelve un domain T, y value, que me devuelve un range T. Fíjense que key me lo retorna por copia y value me retorna una referencia. ¿Por qué? Porque yo una vez que tengo un iterador en un par clave asignación, yo puedo modificar el valor, no hay problema, porque entre comillas no voy a romper nada. Mientras que si modificara la clave, ahí nomás podría haber una serie de problemas. Por empezar, si piso una clave de un par clave de valores de un par de asignación, si piso la clave, por empezar, el sistema debería chequear que no haya otro par con esa misma clave. Y después, otra historia adicional que vamos a ver después, es que en muchos casos, para que esto sea eficiente, los pares clave-valor están ordenados de una forma eficiente. Normalmente están ordenados de menor a mayor, con un cierto orden. Entonces, si yo en un par clave-valor modifico, piso el valor de la clave con otro valor, con otra clave, yo podría estar rompiendo ese orden. ¿Se entiende? Entonces, por eso, fíjense el detalle, key retorna la clave, pero por copia, y value retorna el valor por referencia. O sea que el value me permite modificar. ¿Está? Después, began, next y end, bueno, lo típico para poder recorrer el contenedor, ¿no? Began, es como una lista de valores, began el primero, end el nodo referenciable pasado el último, y next el que me permite ir avanzando. Clear me deja el contenedor vacío, y este print, no olvídense, esto es algo que inventé yo y no forma parte del estándar. Bien. Bueno, esto que está, lo que está acá es básicamente lo que acabo de decir. Bueno, vamos a ir viendo. Y lo que vemos acá a continuación, M es una correspondencia, M de map, find, K es una clave, P es un iterador y val un valor. Entonces, típicamente, por ejemplo, hago m.find de K y me retorna un iterador P. Si la clave tiene un valor asignado, me retorna el iterador correspondiente a ese par clave-valor. Si no tiene nada asignado, me devuelve end. Insert de clave-valor me inserta un par de asignación clave-valor. Si la clave ya tenía un valor asignado, pisa el valor con el nuevo valor y me retorna un iterator al par clave-valor, o que ya tenía algo asignado, o al que acaba de insertar. Retrieve de una clave me devuelve el valor asignado a esa clave. Y acá viene la pregunta que vimos hoy en la práctica. ¿Qué pasa si esa clave no tenía un valor asignado? Bueno, ojo acá porque esto es un poquitito contraintuitivo. Lo primero que uno pensaría es que produce un error o hace algo raro. Bueno, no. En el caso de que yo haga m.retrieve de una clave que no tiene valor asignado, lo que ocurre es que se genera un nuevo par clave-valor con esa clave y como valor lo que inserta es el valor retornado por el constructor por defecto de la clase del contradominio. ¿Está? O sea que si mi correspondencia es una correspondencia, por ejemplo, de enteros en string, y yo hago m de 0, me inserta una nueva asignación y 0 no tenía nada asignado, me inserta, cuando hago m de 0, me inserta un par con clave 0 y como valor el string que retorna el constructor por defecto de string, que es el string vacío. ¿Se entiende? Si hago si el valor fueran las listas de enteros, bueno, le insertaría
lo que retorna el constructor por defecto de la lista de enteros, que es la lista vacía. Por lo general son cosas vacías, o bueno, lo que retorna el constructor por defecto. Bien. Si yo quiero asignarle, antes de hacer un retrieve, ver si tenía un valor asignado o no, tengo que ver si esa clave tenía un valor asignado o no. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, la forma típica de chequear si una clave tiene un valor asignado es decir, m.find de k no es igual a m.n. Cuando m.find de k no es n, si es n, no tiene nada asignado. Y si no es n, es porque ya tiene algo asignado. Ok. Bueno, acuérdense que retrieve retorna una referencia. Entonces puedo hacer val igual a m.retrieve de k, con lo cual miro el valor que tiene asignada la clave k, o bien puedo decir m.retrieve de k igual a val. Con lo cual si k tenía un valor asignado, lo estoy pisando, y si no tenía un valor asignado, claro, fíjense, ¿no? Es interesante, ¿no? Si hago m.retrieve de k igual a val, si k tenía un valor asignado, lo pisa con el nuevo valor. Y si no tenía un valor asignado, fíjense, ya al haber hecho esto, solamente por el hecho de llamar a m.retrieve de k, ya le asigna un nuevo, inserta un nuevo par de asignación con la clave k como clave y como valor el constructor por defecto. Pero después ahí inmediatamente le estoy pisando ese valor que retorna el constructor por defecto por el valor val. O sea que esto tiene el resultado de o bien pisar el valor de k con el nuevo valor val, o bien insertar un nuevo par clave valor con k y val. ¿Se entiende? Bueno, dado un iterator p, m.key de p me retorna la clave, m.value de p me retorna el valor. Array de P elimina la asignación apuntada por P, tiene que ser referenciable, o sea, el par ese tiene que existir. No puedo hacer un array de end, igual que en la lista. Entonces, por ejemplo, si yo quiero borrar yo quiero, dada una clave K, eliminar su asignación, y podría ser que no la tenga, tengo que hacer lo siguiente. P igual a m.find de k, if p no es end, m.array de p. ¿Se entiende? Porque, ojo, m.find de k, si k no tiene valor asignado, va a retornar un iterator que es end. Entonces acá tengo que tener cuidado y ver si no es end. Si no es end, lo borro, si no, no hay que hacer nada. ¿Está? Claro. Bien. Está la otra función. Bueno, acá faltó la m, ¿no? N igual a m.array de k, que elimina la asignación correspondiente a k, si la hay. Si no la hay, no hace nada porque ya no tiene nada asignado. Y retorna un entero que es la cantidad de asignaciones efectivamente eliminadas, que por lo que dijimos, o 0 o 1. Bueno, después began, end y clear. Esto ya lo conocemos, es como la lista. Entonces, con toda esta interfaz que tenemos, ahora podemos implementar el programita ese de los sueldos, bueno, diciendo map sueldo. Vamos a ver, ojo, esto es la interfaz básica, o sea que acá no está templatizado, o sea que decimos map sueldo, ¿no es cierto? Y supuestamente este map ya es de entero en dobles. Entonces, acá entramos en un lazo, preguntamos el número de documento. Si el número de documento tiene un valor asignado, lo reportamos por acá. Si no tiene valor asignado, lo ingresamos por acá. ¿Cómo sabemos si tiene un valor asignado o no? Bueno, iterator q igual a sueldo.find the doc. Si ese iterator es end, quiere decir que no tenía nada asignado. Pregunto por pantalla el sueldo y lo inserto. Inserto en el map, inserto el par documento sueldo, salario.
Si Q no es end, quiere decir que ya tenía asignado un valor, un sueldo, y ahí lo reporto. Un segundo. Bien. Bueno, fíjense que un momento. Notar que el programa es cuidadoso en cuanto a no crear nuevas asignaciones, ¿no? Fíjense que acá, cuando hago un retrieve, por ejemplo acá sueldo.retrieve de doc, bueno, lo hago solamente si sueldo.find de doc retorna end, o sea, si realmente no había nada asignado, ¿no? Bien. ¿Cómo implementaciones posibles? Bueno, vamos a discutir la implementación de correspondencias con contenedores lineales. ¿Qué es un contenedor lineal? Bueno, contenedor lineal es para nosotros la lista y el vector. El vector no lo estudiamos nosotros acá en la materia, pero ustedes lo conocen ya. Bueno, ambos son contenedores lineales. ¿Lineales por qué? Porque los elementos están uno a continuación del otro. Y yo especifico en qué posición va cada elemento. Bueno, entonces la idea es de que guardo todos los pares clave de asignación en uno de estos contenedores lineales. Cada elemento de esa lista o vector va a ser, ojo, un par clave de asignación. Entonces, la clase LMT del contenedor básico, o sea, de la clave, de la lista o del vector, va a ser un par. ¿Cómo representamos ese par? Bueno, con una simple estructurita que va a tener dos campos, first y second. Bien. ¿Por qué se llaman first y second y no se llaman key y value, por ejemplo? Bueno, porque vamos a ver que el contenedor ese, esa estructurita donde guardamos los elementos, los valores, ya es una estructurita que ya existe en las STL que se llama pair. Y ya tiene definidos los campos así, first y second. Los nombres de estos campos vienen de la clase pair de la STL. Entonces, cada elemento es un pair que tiene dos valorcitos que pueden ser de diferente tipo, first y second, de tipo domain T y range T. Y guardamos todos esos pares clave-valor en un vector de LMT o list de LMT. Acuérdense que es LMT, cada uno de esos LMT es un par clave-valor. Entonces, por ejemplo, la correspondencia esta que tenemos acá, U-1 en 1, que era, si no me equivoco, es la del cuadrado, o sea que -1 va a 1, 2 va a 4, 3 va a 9 y -3 a 9, esta correspondencia que está acá, sería un contenedor que contiene los pares, estos que están acá. El par -1, 4, el par 3, 4, el par 2, 1, esto está mal. No sé, no sabían estos valores que están acá. Bueno, esto que está acá no se corresponde con el dibujo este que está acá. Sería -1 en 1, 3 en 9, en algún momento lo cambié esto, bueno, en fin. ¿Se entiende? Los pares que tendrían que ir ahí serían -1 en 1, 3 en 9, 2 en 4 y -3 en 9. Bien, no sé qué pasó acá. Bien. Entonces, discutiremos el tag, correspondencia, basado en contenedores lineales, listas y vectores. Esto es lo más básico, en realidad no están implementadas así en las STL. Después vamos a ver implementaciones que son mucho más eficientes.
pero eso va a ser en términos de árboles. O sea que primero vamos a tener que ver el siguiente capítulo, que es árbol. Cuando hablamos de listas, asumiremos, por supuesto, listas implementadas por punteros o cursores. Acuérdense que las listas por arreglos las damos en el curso solamente a efectos pedagógicos, ¿no? Por ahora arrancaremos diciendo que los elementos están desordenados, o sea, no hay un orden entre los elementos entre sí. Después vamos a ver qué pasa si utilizamos contenedores ordenados. Arrancamos primero viendo, sin preocuparnos, y poniéndolos en forma completamente desordenada. O sea, ¿cómo viene? Para vectores asumiremos arreglos estándar de C++ o del vector de la STL. Bien, entonces pensemos un poquito. Quiere decir que entonces, en algún momento, yo tengo una correspondencia con toda una cierta cantidad de pares clave-valor, y todos esos elementos están guardados ahí en una lista o en un vector. Y no están ordenados. Entonces, si alguien me dice P igual a find de K, o sea, encontrar el par correspondiente a la clave K, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como no están ordenados, tengo que arrancar desde el comienzo y empezar a recorrerlos hasta encontrar la clave K, hasta encontrar un par clave-valor cuya clave es K. Si no lo encuentro, porque llego a n, debo retornar n. Entonces, ¿cuánto es el costo de esto? Bueno, el peor caso es cuando la clave no tiene un valor asignado y en cuyo caso tiene que recorrer todos los elementos del contenedor, por lo tanto es orden de n. Por ejemplo, si la correspondencia es esta que está acá, y me dicen m.find de 5, de la clave 5, bueno, ningún par tiene la clave 5, entonces yo arranco en el primero, no es la clave 5, segundo, no es la clave 5, tercero, cuarto, si los voy recorriendo, como no encuentro la clave 5, tengo que recorrerlos todos. Si la clave tiene una asignación, perdón, si la correspondencia tiene una asignación para esa clave, entonces el costo es proporcional a la distancia desde la asignación hasta el origen. O sea, cuántos tuve que recorrer hasta llegar. El mejor caso cuando está al principio, que sería orden de 1, el peor caso es al final, que sería orden de n, y en promedio es orden de n sobre 2. O sea, orden de n, ¿no? Acuérdense que los factores multiplicativos no nos importan. Bueno, otras funciones. Insert. Acuérdense, insert tiene que insertar un par clave-valor. Dependiendo. Un nuevo par clave-valor, si esa clave no tiene un valor asignado, un par clave-valor, si no tiene nada asignado, reemplazar el valor viejo si la clave ya tenía un valor asignado. Si la clave ya tiene un... Bueno, por empezar, entonces me dan una clave y un valor. Insert de key value, la clave y un valor. Bueno, lo primero que tengo que hacer es un find de la clave. Si la clave está en la correspondencia, si ya tiene un valor asignado, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es pisar el valor correspondiente con el nuevo valor. Por lo tanto, el costo ahí es el costo del find. Porque una vez que encuentro, tengo que pisar el valor con el nuevo valor. O sea que tanto para listas como para vectores, el costo de la inserción es orden de 1, es orden de 1 la parte de pisar el valor. Primero hay que hacer el find, ¿no? Es el find más orden de 1. Si la clave no tiene ningún valor asignado, entonces ojo, porque ahí hay una diferencia entre listas y vectores. Para vectores, bueno, para listas puedo insertar la nueva clave y valor en cualquier lugar, total, insertar en una lista es orden de 1 siempre, mientras que, ojo, en vectores tengo que insertarlo al final, porque si lo inserto por el medio, tengo que es orden de n.
Para arrays de P hay diferencia entre listas y vectores porque, bueno, en el caso de arrays de P me pasan un iterador ya al par clave-valor, no tengo que hacer un find. Entonces, ya me dan el iterador, ya sea en el vector o en la lista, al par correspondiente. Lo único que tengo que hacer es eliminar ese par. En el caso de la lista es orden de 1, porque hacer un array de un elemento en una lista es orden de 1 en cualquier posición, mientras que, ojo, para vectores sería orden de n. Porque si me hacen un array al final, ahí no hay problema, es orden de 1, pero si me hacen un array al principio, tengo que sacar ese elemento y correr todos los elementos de atrás para adelante en la posición. El método clear es orden de 1 para vectores, porque simplemente tengo que poner el tamaño a 0, mientras que para listas es orden de n. Porque tengo que recorrer todos los pares y borrarlos. Para las restantes funciones, el tiempo de ejecución es, en el peor caso, orden de 1. Bien. La pregunta es, esto hasta ahora lo discutimos la cosa con implementaciones con contenedores desordenados. ¿Podría ganar algo utilizando contenedores lineales ordenados? Bueno, primero que todo, ¿ordenados cómo? Bueno, si las claves son enteros, tengo el operador de comparación para enteros, que es el operador de comparación matemático normal. Para strings tenemos también, los strings tienen sobrecargado el operator menor que retorna el operator menor de dos strings. Bueno, la comparación en orden lo que se llama, es lo que nosotros llamamos orden alfabético. En realidad es el orden, lo que se llama el orden lexicográfico. ¿Qué quiere decir? Que miramos, tenemos dos strings, miramos los primeros caracteres de ellos, comparamos sus valores como char, o sea, el valor ASCII del carácter correspondiente. Si el valor ASCII del primer string es menor que el del otro string, ya está, es menor. Si es mayor, ya está. Y si no, pasamos al siguiente. Esperen, discúlpenme, vamos a hacer un dibujito. Profe, O sea, sí. a mí surgió una duda más por el lado de ¿qué pasa con los programas si se podría hacer, por ejemplo, código o palabras en ruso, por ejemplo? Sí. No tengo ni idea qué valen las palabras en ruso. Bueno, buena pregunta. Por empezar, bien. Ya entramos. Ustedes saben que en principio un char ocupa un byte. Un byte son 8 bits. Por ejemplo, por lo tanto, puede tener 2 a la 8 valores, que son 256. Y eso, bueno, representa todas las letras del alfabeto, números, símbolos y algunos caracteres especiales, letras acentuadas, algunas letras acentuadas, bueno, sí, algunas letras acentuadas, ¿no? Ya caracteres de otros alfabetos, bueno, hay que usar lo que se llama una representación multibyte, o sea, con varios bytes por cada carácter. Hay una que es la que se usa ahora, que la usa internacionalmente, que en casi todos los casos, que es UTF-8. UTF-8 te permite guardar cada carácter, cada símbolo, con varios caracteres. Cuando vos lo lees, te parece como si lo vas leyendo de a un carácter, pero en realidad es, perdón, lo vas leyendo de a un ítem por vez, pero ese ítem en realidad puede ocupar varios caracteres.
Bien, no sé, me parece que no... Después en todo caso lo vemos mejor, pero sigamos con el curso. Bien. Veamos el orden lexicográfico. ¿Qué quiere decir orden lexicográfico? Bueno, supongamos que tenemos que comparar la palabra papa con la palabra pato. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos, esperá, vamos a ponerla acá, papa y pato. Bueno, tenemos tenemos primero, vamos recorriendo los strings con, o sea, primero comparamos los primeros caracteres de ambos strings. Si alguno de los dos, si el de, yo quiero ver esto, ¿no? Si el papa es menor que pato o no, te voy a retornar un valor booleano que tiene que ser verdadero si papa es menor que pato y falso si no lo es, si es mayor o mayor o igual. Bueno, ¿qué hago? Miro los primeros caracteres. Si fueran diferentes, por ejemplo, supongamos que estuviera comparando papa con sopa. Entonces ya cuando arrancamos acá el primer carácter, la P con la S, o sea, si estamos preguntando si papa es menor que sopa, comparamos al ya comparar el primer carácter, ya vemos que el carácter P es menor, entre comillas, está antes en orden alfabético que la S, y ya esto sabemos que tiene que retornar verdadero. O sea, papa es menor que sopa. ¿Por qué? Porque el primer carácter es menor que el segundo carácter. El primer carácter de papa es menor que el primer carácter de sopa. Bueno, volvamos a papa y pato. Comparamos el primero y son iguales. Bueno, como no podemos decidir nada, pasamos al segundo. Son iguales, pasamos al tercero. Y ahí el tercer carácter de papa es menor que el tercer carácter de pato. Por lo tanto, esto también tiene que retornar true. Bueno, ¿qué pasa si uno de ellos se acaba? O sea, si papa, estoy comparando papa con papas. Bueno, comparo los primeros caracteres, son iguales, segundos son iguales, terceros son iguales, cuartos son iguales, quinto, bueno, tengo la S, pero acá el papa se me terminó. Bueno, en estos casos hay que pensar cómo que los strings están padeados, completados por menos infinitos. O sea, es como si yo acá tuviera papa, cada uno de los caracteres, y después vinieran menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito. Entonces, cuando voy a comparar acá, tengo un menos infinito, y el menos infinito es menor que cualquier cosa. O sea que es menor que S, y por lo tanto esto da true. O sea que si dos strings
son, coinciden, son sus primeras partes, y hay uno que tiene más, continúa, es más grande el que tiene más caracteres. Bien, está primero el que tiene menos caracteres. Bien, esto es lo que se llama orden lexicográfico. Se puede utilizar para comparar strings, pero en realidad se puede utilizar para comparar cualquier tipo de estructura que yo arme componiendo objetos. Supongamos que yo tengo una struct A que tiene int x double z string w. Y entonces yo tengo, o sea, tengo dos objetos de tipo A, llamémoslo A1 y A2. Bueno, A1 va a tener su X, su Z y su W. Y A2 va a tener también su X, su Z y su W. Yo quiero definir una relación de orden entre ellos. ¿Es A1 menor que A2? Esto, ¿qué tiene que retornar? Bueno, ¿qué hago? Bueno, voy de nuevo, hago orden lexicográfico comparando los diferentes componentes de cada uno de los dos. Comparo los X. Si ya el X de A1 es diferente del X de A2, ya sé cuál de los dos es menor. O sea, eso ya me dice cuál es el menor de los dos. Si son iguales, paso a la siguiente componente, en este caso el Z. Los comparo. Si son iguales, no puedo decir nada. Si son distintos, ya sé cuál de los dos es menor. Y si no, paso, si son iguales también los Z, paso a comparar los W. Si los W son distintos, bueno, ya sé cuál de los dos si es menor o no es menor. Si no, si ya los W son iguales, quiere decir que los X son iguales, los Z son iguales y los W son iguales, quiere decir que son iguales, y por lo tanto la comparación a 1 menor que a 2, ¿qué tiene que retornar? False, ¿no? Porque esto es estrictamente menor. Solamente debería retornar true si toda esta estructura es estrictamente menor que esta. Bien, ¿se entiende? Esto me permite propagar, si yo tengo operadores de comparación para ciertos tipos, por ejemplo acá int, double y string, me puedo crear operadores de comparación para estructuras compuestas de esas cosas. Y así puedo ir ensamblando cosas e ir comparándolas. ¿Se entiende? Fíjense que estos operadores de comparación son completamente, llamémoslo, caprichosos. Son solamente a efecto de poder meter todas estas estructuras y poder ordenarlas entre sí. Pero en realidad, no. ¿Por qué razón tiene más prioridad el X que el Z o que el W? ¿Qué pasaría si lo hago al revés? Si pongo primero al string W y después al double Z y después al int X. Bueno, el orden de comparación sería diferente, ¿no? Cuando aplico el predicado de comparación a dos objetos, daría diferente, pero en realidad de todas formas me serviría para usar contenedores ordenados para implementar las correspondencias. Bien. Entonces, cuando vamos a implementar las correspondencias, lo vamos a implementar, entonces vamos a pensarlo con una lista ordenada, donde los pares de clave de asignación están ordenados de acuerdo a su clave. No me importa el valor, me importa su clave. Acuérdense que después, cuando yo, por ejemplo, tengo un iterator, yo después voy a poder pisar el valor correspondiente. O sea que no hace falta ni tiene sentido hacer algo con los valores. Solamente hay que ordenarlos y yo busco de acuerdo a las claves. En este caso las claves son -3, -1, 2 y 3, los valores que están acá son las claves, y entonces el contenedor M, la correspondencia M,
Los pares están ordenados de acuerdo a su clave. De nuevo está mal esto acá. En algún momento cambié la figura y se me descarajinó esto. Bueno, no importa. Bien. Ok. Entonces, bueno, tengo ahora los pares ordenados de acuerdo a su clave. ¿Qué gano? Bueno, gano que ahora cuando hago un P igual a find de K, empiezo a recorrer los pares, pero cuando ya encuentro un par cuya clave es mayor o igual que la que estoy buscando, ya me puedo detener. Si es igual, es que encontré la clave. Y si es mayor, quiere decir que la clave no tiene un valor asignado en esa correspondencia, porque si no ya lo hubiera encontrado. ¿Se entiende? Supongamos en esta correspondencia de acá, si me dicen find de la clave 2, entonces bueno, empiezo a recorrer menos 3, menos 1, 2, y acá la encontré. Y ya sé que el iterator es que corresponde a este par. Ahora supongamos que me dicen find de 0, de la clave 0. Bueno, vengo acá, menos 3, bueno, nada. Menos 1, nada. Llego acá al 2 y ya sé que la clave 0 no tiene un par, no tiene un valor asignado dentro de esta correspondencia. ¿Por qué? Porque si la 0 tuviera un valor asignado, el par clave-valor correspondiente a la clave 0 debería estar antes de la del 2. Bien. Veamos entonces la implementación con listas ordenadas. Tenemos la clase LMT, que es la que contiene, que es la que representa los pares de clave y valor, las asignaciones. Bueno, tiene simplemente un campo domain T first y range T second. Esta es la interfaz básica, no está templatizada, así que por ahí, por algún lugar por allá arriba, hay un typedef que define qué tipo es el domain T y qué tipo es el range T. Y bueno, y acá ya puedo decir que la clase LMT tiene un campo domain T first y un campo range T second. Bien. Bien. Y entonces acá tenemos el map. El map contiene un contenedor interior, que en este caso es una lista. Como dijimos, la correspondencia está representada por contenedores lineales, en este caso una lista. Entonces esta lista L es la que va a tener los pares estos de tipo LMT. Bien. Entonces pensemos en este P igual a find the key. Me dan una clave y tengo que encontrar el par correspondiente o bien o bien si no está, retornaré. Bueno, y para insert similar, lo primero, dado tanto find como insert, lo primero que hacen es buscar en qué posición de la lista está o debería estar la clave correspondiente. Y acuérdense, para esto aparece la función esta que ya conocemos, que es lower bound. Acuérdense, lower bound justamente hace eso, ¿no? Dada una clave, me retorna la primera posición en un contenedor ordenado, donde la primera posición correspondiente a una clave mayor o igual que la que estoy buscando. Bien. Para contenedores como esto que dijimos acá, listas con
con elementos ordenados por su clave, sería el iterator lower bound, sería como está acá. Arrancamos con P igual a L.began, dentro de, acuérdense, dentro del contenedor, dentro del map hay una lista L, que es la que contiene los elementos. Entonces, iterator P igual a L.began, while P no es n, y va recorriendo la lista y va viendo si encuentra una clave mayor o igual que la que estoy buscando. Cuando salgo de este lazo, P contiene un iterador correspondiente a la primera clave mayor o igual que la que estoy buscando. Y la retorno. Si la encuentro, retorno. Si no, retorna n. Entonces, por ejemplo, find, ¿qué hace? Bueno, llama a lower bound. Lower bound de la clave me retorna un iterador. Uno estaría tentado de retornar este iterador, pero ojo, no, porque acuérdense que este iterador, fíjense que si, por ejemplo, yo estuviera haciendo un find en este ejemplito de acá, en esta correspondencia de acá, yo hiciera un find de 0, lower bound me va a retornar el iterador correspondiente al par 2.1. Pero yo no tengo que retornar eso. Find no tiene que retornar eso. Find tiene que en este caso retornar n. Entonces, ¿estamos? Cuando yo hago acá, hago iterator P igual a lower bound de key, entonces, si P es n o el valor almacenado no es la clave que estoy buscando, bueno, es un insert, ¿no? Si el valor si el iterator es n o la clave no es la clave que estoy buscando, tengo que crear un elemento e insertarlo en esa posición en la lista. ¿Está? Si a mí me dicen insert del par 0.5 en esta lista, como la clave 0 no está acá, ¿qué tengo que hacer? Insertar el par 0.5 acá entre el -1.4 y el 2.1, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá, como no lo encontró, bueno, tiene que crear un par e insertarlo. Si lo encontró, bueno, tiene que pisar el valor con el nuevo valor. Ese es el insert. Mírenlo. Y el find, yo me lo salteé, el find también es similar. Fíjense, tanto find como insert se basan en el lower bound, ¿no? Me hago P igual a lower bound de key, de nuevo, uno estaría tentado de insertar ahí, de retornar P ahí nomás, pero no. Si el L.retrieve de P, la clave correspondiente, no es key, perdón, si P no es n y la clave almacenada es key, ahí tengo que retornar P. Si no, tengo que retornar n. Mírenlo, repásenlo todo esto. Fíjense, acá cuando uno hace esto, fíjense que en el operador ampersand, acuérdense, esto está importa el orden, ¿no? O sea, yo no podría poner primero esto en el operador ampersand acá, no podría primero poner esto a la izquierda y esto a la derecha, invertir, ¿no? Los operadores lógicos como el ampersand, el AND y el OR en C++ están cortocircuitados, ¿no? Y acá, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si P
es end, directamente acá no va a ser el retrieve. El hecho de chequear acá que P no sea end, me protege para que después pueda hacer el L.retrieve de P. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Me pareció escuchar. No, Bueno, sí, era eso, que creo que si no, si es en, estás haciendo una operación inválida, por eso. claro, claro. Entonces acá, yo para hacer este L.retrieve de P, tengo que asegurarme que P no sea end. Y eso, ¿por qué sé que no es end? Porque acá lo acabo de chequear antes. Pero para eso importa que el orden, ¿no? Que esté primero esto y después esté esto. Esto que está acá me protege cuando voy a evaluar el retrieve acá de P. Y eso es porque los operadores de C++ están cortocircuitados. El C++ uno pensaría que primero evalúa esto, perdón, primero que evalúa esto, y si alguno de los dos, si los dos dan verdadero, retorna verdadero, ¿no es cierto? Lo que hace el operador AND. Pero no es exactamente así. Primero evalúa esto. Si ya es falso, no hace falta que evalúe esto. Eso es lo que eso es lo que se dice que los operadores están cortocircuitados. Bien. Bueno, el retrieve, dada una clave, me retorna el valor. Bueno, de nuevo, bueno, acá ¿qué hace? Se basa en el find, que el find a su vez se basa en el labor bound, ¿no es cierto? Pero bueno, hace un find. Ese find me retorna un iterator. Si ese iterator no es end, tengo que retornar la componente, el second del elemento correspondiente a ese iterator. O sea que tengo que hacer un L.retrieve en la lista de ese iterator y de eso, que es un LMT, o sea que tiene su first y su second, de eso retornar el second. Si el iterator que hizo el find es end, entonces tengo que hacer un insert. Bien. Bueno, y después los demás, las demás funciones se las dejo a ustedes. Miren el erase, por ejemplo, acuérdense que el erase no solo tengo que hacer iterator P igual a find the key, y si ese iterator no es end, hay que borrarlo, ¿no? Si es end, no hay que hacer nada. Si no es end, quiere decir que la clave tiene un valor asignado, hay que borrarlo. Pero ojo, que acuérdense que esta versión del erase, este sabor del erase, tiene que retornar un entero que indica si el borrado fue exitoso o no. Entonces me hago iterator P igual a find the key, y ahí ya puedo determinar el valor de retorno. El valor de retorno es si P no es end, es 1, y si no es 0. Entonces después, cuando termino de hacer las operaciones, retorno ese valor de retorno R. Bueno, todo esto repásenlo. Profe, o sea que cuando vos Sí, querés eliminar un elemento de mapa, digamos en este caso, digamos, tenés que poner un entero primero y después lo eliminás. ¿A qué te referís con un entero? Claro, el entero que puso arriba. Hizo int, Este ahí, es, erase. sí, sí, erase, este es un erase de una clave key. Esto es una correspondencia genérico, esa clave key podría ser un entero, un string, la clave puede ser cualquier tipo, digamos, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir con un entero? ¿A qué te referís con un entero? Claro, que Tiene ahí, que- digamos, hace int erase, bueno, y la clave, digamos, el key. Sí, O sea, ahí sí. estaría borrando el primer elemento del first, ¿o no? Borra todo el par. O sea, a ver, Ah, volviendo acá, vamos al ejemplito este.
si yo en esta correspondencia hago un array de 2, Claro. bueno, vengo acá a la correspondencia, hago un find, me encuentro con este par, lo tengo que borrar y tengo que retornar el valor 1, porque borré un par. Ah, ¿Estamos? claro. Sí, sí. Si ahora me dicen array de 0, vengo acá, llego hasta acá, encuentro que el 0 no tiene nada asignado, no tengo que hacer nada y retornar 0, porque borré 0 pares. Acordate que como es un map, la cantidad de cosas borradas puede ser o 0 o 1. No hay otro valor, digamos, ¿no? Claro. Bien. Bien, como andábamos, bueno, el arrays entonces. El array de un iterator es simplemente array del iterator en la lista. Size es el size de la lista. Clear es array de beginEnd para la lista. No sé por qué no dice también que se podría hacer clear de la lista. Bueno, key y value simplemente retornan los valores correspondientes. Ya tengo un iterator, o sea que ese iterator, que es mi iterator en la lista, hago l.retrieveDP, que me retorna un valor de la lista, o sea, un par, y eso tengo que retornar o bien first o bien second. Bien, después, correspondencia con interfaz compatible con las STL. Bueno, ahora ya tengo template, clase anidada, sobrecarga de operadores. Bueno, el template es un template ahora ya es de 2 clases. Hasta ahora vimos lista, pila y cola, en los cuales esos contenedores dependen de un solo tipo, el tipo almacenado en esos contenedores. Ahora es un template. El contenedor tiene 2 tipos asociados, el dominio y el contradominio, first T y second T. Bueno, acá estoy usando un poquito una nomenclatura media diferente. No es que esté usando una nomenclatura diferente, es que los pares estos están implementados en una clase que está en las STL que se llama el template pair, par. Y es tal cual como está acá. Es una estructura muy simple que contiene 2 campos, first y second. Se usa acá para correspondencias, pero en realidad se usa en la STL para una variedad de cosas. Por eso no se usa la nomenclatura domain y range. Se usa first y second. ¿Por qué? Porque no es solo para las correspondencias, es para otro tipo, para N cosas. Por eso en forma genérica, primero y segundo. Bien. Entonces ahora la clase correspondencia, map, es una clase templatizada. Ahora para esta map usamos otros nombres, decimos domain T y range T. De todas formas son nombres, no son nombres dummy, después toman valor, pero quiero decir, por eso acá se usa domain T y range T, mientras que para pair se usa first T y second T. ¿Por qué? Porque esta pair después se usa para otras cosas, no solo para correspondencias. Entonces, dentro de la clase map, tenemos ¿qué tenemos? Un contenedor L, que es una lista de pares. Tengo acá unos typedef privados que uso dentro de la clase map para simplificarme la vida, pero básicamente hago un alias, un typedef, de pair, de domain range a pairt, y de list de pairt a list T. Cosa que después en todo ahí adentro, por todos lados, puedo usar list T y pairt. En fin. No sé si simplifica mucho, pero bueno. Bien, como dice acá, para simplificar la escritura de la clase, están estos typedef. Estos typedef, pairt y list T. Detalle de implementación. El usuario eso no le importa. Son privados, o sea que el usuario eso no lo ve. Y después estamos en la interfaz avanzada, hay un iterator.
El iterator es una clase anidada, por eso es map de domain T, range T, iterator. Es un iterator que vive adentro de la clase map. Bien. Y bueno, después tenemos, ¿qué cambia con respecto a la interfaz básica? Bueno, cambia que ahora la clase, ya no tenemos eso del key y el value, sino que dado una clave, lo que tenemos es un operator corchete, perdón, en vez de retrieve, tenemos, o sea, lo que antes era retrieve, ahora es el operator corchete, que dada una clave, me devuelve el valor correspondiente a esa clave. Acá, fíjense. Lo que antes era el val igual a m.retrieve de aquí, ahora se hace sobrecargando el operator corchete. O sea que yo ahora digo val igual a m de aquí. Fíjense que parecería como que si m fuera un arreglo, ¿no? un vector. El vector también, nada más que ¿qué diferencia hay entre las correspondencias y los arreglos? Parecen, cuando uno ve algunas operaciones, parecen parecidas, ¿no? La diferencia está entre que el vector, siempre lo que va dentro del vector es siempre un entero. En el caso de las correspondencias, bueno, si yo me declaro un map de string en string, acá adentro puedo poner un string. Lo que va dentro del corchete puede ser, no tiene por qué ser un entero, puede ser un string. Y el vector, si yo declaro un vector o sea, cuando declaro un vector de int b, después cuando quiero acceder al elemento késimo, digo b de k, ¿no es cierto? Cuando digo ahora un map de int en, qué sé yo, int m, también puedo acceder al elemento késimo con m de k. ¿Qué diferencia hay entre esto, entre un vector y una correspondencia? Bueno, que acá las claves estas que van para el vector tienen que estar en un rango 0n. Si el vector tiene tamaño 1000, estas claves solamente pueden ir entre 0 y 999. Mientras que acá el m, el map de int m, yo puedo decir m de 1.000.000. Igual a 35. Y para la correspondencia hay una sola entrada que corresponde a la posición 1.000.000. ¿Se entiende? Si yo quisiera hacer esto con un vector, ya para poder usar la entrada 1.000.000 del vector, tendría que tener un vector de longitud 1.000.000, en realidad 1.000.001, ¿no? Porque la posición 1.000.000, como es base 0, hay que ir hasta 1.000.001. ¿Se entiende? Es como si fuera un vector, pero ralo. Puede tener entradas, el m puede tener, qué sé yo, 100 asociado a 35, 500 asignado a 23 y 1.000.000 asociado a 42. Y el m adentro tiene solo estas tres entradas, no tiene todas las del medio, todas las otras. ¿Está? Es como un vector ralo, cuando es un map de int en int. Y bueno, y la diferencia del map es que acá yo también puedo declarar un map de string en otra cosa. Acá, como primer tipo, como dominio, puedo ir no solamente enteros, pueden ir otras cosas. Esas son las diferencias entre map y vector.
Bien. Y como entonces decía, val igual a m de key. Y el operator corchete tiene las mismas cosas que el retrieve. O sea, puede ser usado, fíjense, retorna un ampersand. O sea que se puede usar, puede ser val igual a m de key como m de key igual a val. No sé si lo puse por ahí. Bueno, acá está. Además, igual que retrieve, m de key retorna una referencia. O sea que se puede usar tanto para val igual a m de key como para m de key igual a val. El m de key se puede poner tanto en el right hand side como en el left hand side del operador de asignación. Bueno, con la versión avanzada, el programita de los sueldos se escribe así. Donde ahora no hace falta usar retrieve, lo uso como si fuera un vector, sueldo de doc. Fíjense, acá este es un caso interesante, ¿eh? Justamente es un map de int en double, donde el int, que es el DNI, bueno, puede ir hasta los decenas de millones, ¿no es cierto? Si yo quisiera hacerlo con un vector, lo podría hacer. Yo podría reemplazar el map de int en double como un vector de double. Pero entonces tendría que tener ese vector, si los DNI llegan hasta, no sé, hasta 50 millones, tendría que resizear ese vector de double de tamaño 50 millones. Mientras que acá solamente, este map va a tener solamente entradas para los DNI de los empleados de mi empresa. Bien. Acá están los sumarizados, los costos de las operaciones para contenedores ordenados. Por ahora pueden mirar solamente, todavía no vimos el vector, con vectores ordenados. Por ahora miren solamente la parte de las listas, ¿no? Bueno, find, en el mejor caso, find de una clave, en el mejor caso es orden de 1, peor y promedio es orden de n, porque básicamente en una lista ordenada lo único que puedo hacer es recorrer. M de key, también. Mejor caso orden de 1, básicamente tengo que usar un find, así que tiene que ser orden de n. Todos estos, en el caso promedio y peor, tienen que hacer un find, o sea que es orden, por lo menos orden de n. Bueno. Quiere decir que en realidad usar listas ordenadas no ayuda mucho, ¿no? Porque si bien al recorrer puedo parar cuando el contenedor, cuando llego a una clave mayor que la que estoy buscando, ya puedo parar ahí. De todas formas, esa búsqueda es orden de n. Así que no gano gran cosa. ¿Dónde está la ventaja con contenedores ordenados? La ventaja con contenedores ordenados es cuando uso vectores ordenados, porque eso me permite usar el algoritmo de búsqueda binaria. En el caso del vector de hacer búsqueda binaria, binary search, entonces ¿se acuerdan que cuando habíamos hecho eso, el lower bound para vectores ordenados, era orden log n, en el peor caso? ¿Se acuerdan? Eso es justamente lo que vimos cuando vimos tiempo de ejecución, cuando había llamadas recursivas. El ejemplo paradigmático, el ejemplo más notorio de eso, es el caso de búsqueda binaria, y en ese caso, justamente, lo que llegábamos a la conclusión es que era orden log n. ¿Por qué se usa binary search? ¿Por qué puedo usar binary search con vectores ordenados y no con listas ordenadas? ¿Por qué no usarlo con listas ordenadas? También podría usarlo con listas ordenadas. ¿Cuál sería el problema de usar binary search con listas ordenadas? ¿Alguien sabe?
porque el vector es un contenedor de acceso aleatorio. Acuérdense, por ejemplo, tengo un arreglo de 1 millón, de longitud 1 millón, me dicen buscar un cierto elemento, ¿qué hago? Lo primero, me voy a la mitad, o sea, el elemento 500.000. En el caso de un vector, el vector es un contenedor de acceso aleatorio, yo quiero agarrar el elemento 500.000, bueno, agarro el elemento 500.000 en tiempo orden de 1. Va directamente al elemento 500.000. En cambio, en una lista, cuando quiero ir al elemento 500.000, tengo la única forma en una lista es ir al primero y empezar a recorrer 500.000 veces hasta llegar al elemento 500.000. Por eso binary search se podría aplicar en búsqueda en lista, nada más que no sería orden log n. Bueno. Si quisiéramos implementar esto, habría que reemplazar en lo que vimos antes, en vez de usar una lista, habría que hacer el contenedor adentro, el map debería tener adentro un vector de PRT. Y el iterator sería un entero. Esos serían los cambios para usar un vector en vez de una lista. Y en la implementación del lower bound habría que usar la búsqueda binaria, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y acá está explicado, acá viene lo de lower bound usando búsqueda binaria. Esto ya lo vimos, así que no lo vamos a entrar en detalle. No lo vamos a explicar de nuevo. Acá explica que el tiempo termina siendo orden logaritmo en base de n. Y acá está búsqueda binaria, no se puede aplicar a listas porque tiene que ser un contenedor de acceso aleatorio que es el que me permite acceder a cualquier elemento, dado su índice, j-désimo, en tiempo orden de 1. Bueno, acá está el lower bound, creo que está explicado. Y entonces llegamos a esto que está acá, que es el tiempo de ejecución para correspondencias con listas y vectores ordenados. Listas ya lo vimos y vectores está acá. Y bueno, la gran ventaja es que find es orden log n. En el caso promedio y peor, find es orden log n. M de key, ¿qué quiere decir? Dada una clave, buscar el par correspondiente, ¿no es cierto? Bueno, llama a find. Ese find es orden log n. Ahora depende, porque ojo, acuérdense, si el elemento es existente, hace el find, el m de key hace el find, lo encuentra y devuelve el valor almacenado para ese valor. Entonces es orden log n. Pero si el m de key, la clave, es no existente, ¿se acuerdan que hay que insertar un valor? Y hay que insertarlo, no hay que insertar un par clave-valor. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? ¿No? Hay que insertar un par clave-valor con la clave que estoy buscando, la clave key, y valor, el constructor por defecto del contradominio. Pero bueno, ahí esa inserción es una inserción en un vector en el medio, ya eso deja de ser, ya no es orden de 1, si fuera una lista sería orden de 1, pero como es un vector, y lo tengo que insertar ahí, porque el vector hay que mantenerlo ordenado con respecto a las claves, eso es lo que lo transforma en orden de n. ¿Estamos? O sea que el vector, bueno, mejora varias cosas, pero no todo, ¿no? Y erase de key también, erase de key lo mismo. Erase de key, voy, encuentro la clave, si esa clave no está, para empezar, hago erase de key, ¿no? Erase de key. Primero tengo que buscar la clave, con un lower bound. Eso es orden log n. Pero ahora depende. Si la clave no está, bueno, no hay que hacer nada, y ya está, sería orden log n. Pero si la clave está, hay que hacer un erase en el
hay que hacer un erase en la lista, y eso tarda orden, perdón, en la lista, en el vector, y como es un vector, es orden de n.